Grabar, ahí está. Buenos días a todos, vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a finalizar el tema de la construcción de las funciones trigonométricas. Nos faltan dos resultados, muy sencillos, la verdad, muy interesantes también. Los demostramos, platicamos un poco de ellos y después nos pasamos a hacer ejercicios acerca de logaritmo y exponencial. ¿Ok? Ya no vamos a hacer ejercicios de funciones trigonométricas. Estuve buscando algunos, pero la verdad se me hicieron más interesantes los ejercicios sobre logaritmo y exponencial. ¿A qué va? Entonces, pues va a ser meramente un repaso de ejercicios, lo que vamos a hacer, y ya, con eso terminaríamos el tema de logaritmo, exponencial y funciones trigonométricas, para así mañana hacer un repaso, y justo eso es un repaso, ¿eh? Quien mañana quiera asistir a la clase, no quiere entrar a clase, porque ya vio el tema de sucesiones, está bien. Lo que voy a hacer mañana es ver los resultados más importantes acerca de sucesiones. A una velocidad, pues, más o menos, o sea, vamos a avanzar más o menos rápido, ajá, porque ya es un tema que ya se estudió. Sí, nada más voy a hacer un repaso para así ya el lunes comenzar con el tema de series de números reales, que es una serie, sus propiedades, criterios de comparación, criterios para demostrar que una serie converge, series absolutamente convergentes, condicionalmente convergentes, etcétera. Todo el tema de series, pues lo vamos a ver. Y por último, veremos el tema de series de Taylor. ¿Acá va? Bueno, pues vamos a terminar el tema de funciones trigonométricas. Nos habíamos quedado en este resultado, en la propiedad 8. Ya la demostramos. Esta propiedad ya se demostró, pero vamos a recordar lo que dice. Tenemos una función f de R en R, una función con derivada de orden 2, tal que f' más f es igual a 0. Es decir, nuestra función f es una función que tiene derivada de orden 2 y satisface esta ecuación diferencial. Su segunda derivada más la función original, eso debe de ser igual a la función constante 0. Además, tenemos estas condiciones iniciales. F de 0 es igual a A y f' de 0 es igual a B. Bajo esas hipótesis, lo que demostramos es que f se puede expresar como una combinación lineal de la función seno y la función coseno. Es decir, f es igual a b por la función seno más a por la función coseno. ¿Ok? Esto ya lo demostramos usando un lemita que voy a recordar también, subo. Este resultado se demostró con este lema. ¿Qué es lo que decía ese lema? Bueno, que si tenemos una función con derivada de orden 2, tal que f' más f es igual a 0, f de 0 es igual a 0, y f' de 0 es igual a 0, entonces f debe de ser forzosamente la función constante 0. ¿Ok? Usamos este lema para demostrar este resultado de aquí abajo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que sigue? Esto ya se demostró. Lo que vamos a hacer a continuación es probar con la propiedad 8, con esta propiedad que estoy comentando, vamos a probar las fórmulas del ángulo doble para seno y coseno. ¿Ok? El plan va a ser construirnos una función que tenga derivada de orden 2, que satisfaga esta igualdad y que tenga ciertas condiciones adecuadas con las cuales se pueda concluir la fórmula del ángulo doble, tanto para seno como para coseno. ¿Ok? ¿Sí se entiende el plan? Vamos a proceder. Bajo. Bueno, antes de pasar a ese resultado, quiero comentarles dos corolarios muy importantes. Como una consecuencia de la propiedad anterior, tenemos los siguientes corolarios. Fíjense, si tienes una función de R en R con derivada de orden 2, tal que satisface esta ecuación, f de 0 es igual a 0 y f' de 0 es igual a 1, entonces lo que dice este corolario es que f debe ser igual a seno, la función seno. O sea, lo que estamos haciendo es caracterizar a la función seno como aquella función que satisface esta ecuación diferencial lineal de orden 2 con estas condiciones iniciales. Ajá. Y esto es un corolario de la propiedad anterior. ¿Por qué? Fíjense, f de 0 es 0.
f' de 0 es 1. Mi f tiene derivada de orden 2 y satisface esta ecuación de orden 2. Ahora vamos a subir a la propiedad anterior. Dice, debes de tener una función con derivada de orden 2. Satisfacer esta ecuación y satisfacer estas condiciones. Nosotros estamos pidiendo abajo en el corolario que B cuánto valga. ¿Cuánto vale B en el corolario? 1. ¿Y cuánto vale A en el corolario? 0, fíjense. F de 0 es 0 y F' de 0 es 1. Ajá. Justo le estamos pidiendo a que sea 0, a B sea igual a 1. ¿Qué va a pasar? Que esta función f se va a poder expresar como una vez el seno del ángulo más 0 veces el coseno. ¿Ok? O sea, estamos en un caso particular de la propiedad 8. Tienes una función derivada de orden 2 que satisface esta ecuación, pero le estamos exigiendo a A que sea 0. Y a B le estamos exigiendo que sea 1. ¿Ok? Y con eso obtenemos que f debe ser igual a una vez seno del ángulo más 0 veces coseno del ángulo, o sea, es la función seno. ¿Ok? Entonces, ese es nuestro primer corolario. El segundo corolario, ¿cuál va a ser? Bueno, si en lugar de pedir que A sea igual a 0, le pedimos que sea 1 y a B le pedimos que sea 0, entonces, ¿qué obtenemos? Que f es igual a 0 veces el seno, la función seno, más una vez la función coseno. O sea, ¿quién es f? Es la función coseno. Entonces, ¿qué es lo que va a decir nuestro corolario? ¿Qué es lo que va a decir nuestro corolario? Si tienes una función con derivada de orden 2 que satisface esta ecuación diferencial y satisface que f de 0 es igual a 1 y f' de 0 es igual a 0, entonces f es igual a coseno del ángulo. ¿Ok? Eso es lo que va a decir el corolario 2. ¿Acá va? Voy a bajar y gracias por la observación. Sí, la batería de la pluma es la que está bajándose, pero ya está cargando en estos momentos. Entonces, esa se carga de volada en 2 minutitos. ¿Le Ya sube tantito a los corolarios? mandé. ¿Le sube tantito a los corolarios? Ah, sí, justo ahí es donde nos vamos a parar. Ahí es donde tenemos que Gracias. parar. Ajá. ¿Qué es lo que dice el corolario 2? Si tenemos una función de RNR, una función con derivada de orden 2, tal que f' más f es igual a 0, f de 0 es igual a 1 y f' de 0 es igual a 0, ¿qué se concluye? Que f es la función coseno. ¿Ok? ¿Sí está bien o hay alguna duda? ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Sí? Y estos corolarios lo que hacen es caracterizar las funciones seno y coseno como aquellas funciones con derivada de orden 2 que satisfacen esta ecuación y ya dependiendo si quieras caracterizar el seno, usas esta condición, o si quieres definir a la función coseno, usas esta condición. ¿Ok? Y bueno, pues ya, ahí está el resultado. Y ahora lo que vamos a hacer es ver otra aplicación de la propiedad 8, la propiedad anterior. Vamos a demostrar las fórmulas del ángulo doble. ¿Ok? Pasamos a ese resultado. Es la propiedad 9 y esta es la última propiedad que vamos a probar acerca de las funciones coseno y seno. Porque recuerden, nuestro objetivo realmente era construir a las funciones coseno y seno. No tanto deducir propiedades de estas, porque esas propiedades ya las sabemos demostrar. Ajá. Solo lo único que nos faltaría por justificar es esta, la fórmula del ángulo doble, porque a partir de esta obtendríamos la fórmula, por ejemplo, de coseno de 2x, seno de 2x, coseno de x medios, seno de x medios, la fórmula esta también que yo creo que ustedes ya conocen por geometría analítica, la tangente de x más y, etcétera. Todas se obtienen a partir de estas dos fórmulas. Entonces, lo que tenemos que justificar formalmente son estas dos igualdades, porque a partir de eso se prueba todo lo demás, ¿ok? Bueno, pues vamos a hacer la prueba. Fíjense, propiedad 9. ¿Qué es lo que dice? Que para cualesquiera x, y, números reales, se tiene que coseno de x más y.
es igual a coseno de X por coseno de Y menos seno de X por seno de Y, ¿ok? Y que seno de X más Y es igual a seno de X coseno de Y más seno de Y coseno de X. Son fórmulas que ya conocemos, ajá. Cuando las demostraron ustedes, usaron geometría moderna, semejanza de triángulos, para demostrarlas. Pero todos sabemos que esas pruebas, pues, no son del todo formales. O sea, sí nos dan una idea de lo que se tiene que hacer, pero no son del todo formal. Ajá. Lo que vamos a hacer a continuación es una prueba formal de estas dos igualdades, ¿ok? Pues vamos a hacer la demostración. Vamos para allá. Demostración. Vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Aquí dice que es para cualesquiera X, Y en R. Entonces lo que vamos a hacer es tomar un Y en R fijo pero arbitrario. Y vamos a considerar las siguientes dos funciones. Fíjense, vamos a definir estas dos funciones. Vamos a definir la función H1, que va de los reales a los reales, tal que a cada X lo mandamos a coseno de X más Y. Y vamos a definir la función H2, que va de R en R, tal que a cada X lo mandamos a seno de X más Y. ¿Ok? Vamos a definir esas dos funciones. Alguien me pregunta que por qué no X. Realmente da lo mismo. Da lo mismo si yo tomo a X o a Y. Son variables. Yo aquí decidí tomar a Y. Pero igual yo puedo haber puesto aquí sea X en R, fijo pero arbitrario. Aquí pongo Y y X. Y ya, no pasa nada. O sea, puedo seleccionar cualquiera de las dos como el valor fijo pero arbitrario y la otra y el otro parámetro tomarlo como algo variable. ¿Ok? Da lo mismo. Solo es notación únicamente. ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien? ¿Quién me responde? Me preguntó eso. ¿Sí le queda claro? Bueno, ustedes me van diciendo, ¿vale? Entonces vamos a considerar estas dos funciones. La función H1, que a cada punto X lo mandamos a coseno de X más Y. Y la función H2, que a cada X lo mandamos a seno de X más Y. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo va a ser ver que, a ver, déjenme ver el chat, pero ¿por qué uno fijo y otro variable? Es fijo pero arbitrario. Recuerda que cuando tú quieres demostrar que algo se cumple para cualesquiera X, Y, para cualquier punto, tienes que tomar un elemento en el conjunto que corresponda, fijo pero arbitrario. Y con eso lo pruebas para todo. Y el otro valor que es variable, pues justo como su nombre lo indica, es variable. Es cualquier elemento de R. Entonces, en realidad estamos trabajando con cualquier elemento de R, cualquier elemento X de R y cualquier elemento Y de R. En el fondo estamos trabajando con dos elementos X, Y en R, cualesquiera. ¿Ok? ¿Sí me entiendes? ¿O hay dudas todavía? ¿Está bien seguros? Vale. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Nuestro objetivo va a ser a la función H1 y a la función H2 aplicarles la propiedad anterior. Esta de aquí. Vamos a aplicarles la propiedad 8. Vamos a ver que ambas funciones son derivadas de orden 2 que satisfacen esta ecuación, que f de 0 toma cierto valor, f' de 0 toma otro cierto valor, un valor b, digamos, y entonces vamos a ver que nuestra función se tiene que ver de esta forma, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer, porque eso es lo que queremos en el fondo, ¿no? Mira, fíjense. Nosotros queremos demostrar que coseno de X más Y se ve como este producto menos este producto. Y queremos ver que seno de X más Y se ve como este producto más este otro producto. Les pregunto algo. Por ejemplo, si este fuera A y este fuera B, ¿no se parece esto? Si a coseno de Y le llamamos A y a seno de Y le llamamos B, no es verdad, verdad que esa expresión se parece a esta de aquí. Es una función que es una combinación lineal de seno y coseno. Ajá. Al final de cuentas, recuerden, voy a bajar, que la Y es fija pero arbitraria, ¿no? Entonces, en la prueba se mantiene fija, es un valor constante, pero es cualquiera. Y el seno también, la Y aquí también. Ajá.
Entonces, estos valores van a jugar el papel de A y B. Este también va a jugar el papel de A y B, ¿ok? Entonces, bueno, el plan es aplicar la propiedad 8 para concluir estas igualdades. Pero para ello, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ver que H1 y H2 satisfacen las hipótesis de la propiedad 8. Primero, vamos a ver, ¿qué cumplía H1 y H2? Tienen que ser funciones con derivada de orden 2. ¿Son funciones con derivada de orden 2? Les pregunto. Sí, ¿no? Porque la H1, ¿qué regla de correspondencia tiene? Pues a cada punto X lo manda coseno de X más Y, ¿verdad? Y la H2 lo que hace es que a cada punto X lo manda seno de X más Y. ¿El seno tiene derivada de orden 2? Sí. ¿El coseno tiene derivada de orden 2? También. Entonces, tanto H1 como H2 tienen derivada de orden 2. ¿Por qué? Porque tanto la función coseno como la función seno tienen derivada de orden 2. ¿Ok? Bueno, están cumpliendo la primera hipótesis para aplicar la propiedad 8. Segunda hipótesis que deben de satisfacer esta ecuacioncita y esta otra ecuación. Vamos a ver que la satisfacen. Fíjense, ¿cuánto vale? Les pregunto, ¿cuánto vale H1' de X? Vale menos seno de X más Y. Estamos de acuerdo. Aquí no hay ninguna ambigüedad respecto a la variable respecto a la cual se está derivando. Estamos derivando respecto de a X. Aquí lo estamos indicando. La variable es X. La Y es fija pero arbitraria. Ajá. Entonces, al derivar respecto de X, H1' de X, ¿qué nos da? Menos seno de X más Y. ¿Cuánto nos da H1' de X? Menos coseno de X más Y. Pregunta, ¿cuánto es H1 de X más H1' de X? H1 de X es coseno de X más Y. Aquí está. Es más, vamos a marcarlo. H1 de X es coseno de X más Y. H1' de X, ¿cuánto vale? Pues ahí hicimos el cálculo. Es menos coseno de X más Y. ¿Cuánto vale esta diferencia? Pues 0, estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué tenemos? Que H1 de X más H1' de X vale 0. Es decir, la función H1 más la función H1', eso es igual a la función constante 0. Perfecto. La función H1 satisface la segunda condición para aplicar la propiedad anterior, la propiedad 8. H2 también satisface esa ecuación. Fíjense. ¿Cuánto vale H2'? H2 es seno de X más Y. H2', ¿cuánto vale? Coseno de X más Y. ¿Cuánto vale H2', de X? Menos seno de X más Y. ¿Cuánto entonces vale H2 de X más H2', de X? Pues simplemente sustituimos. H2 de X es seno de X más Y. Y H2', de X es menos seno de X más Y. Aquí están. Ajá. ¿Cuánto vale esta diferencia? 0. Entonces, H2 de X más H2', de X es 0. Es decir, la función H2 satisface esta ecuación diferencial lineal de segundo orden. ¿Sí? Y entonces, tanto H1 como H2 satisfacen esta ecuación. Perfecto. Son funciones con derivada de orden 2, satisfacen esa ecuación. ¿Y cuáles son las condiciones iniciales? A ver, vamos a calcularlas. Acuérdense que las condiciones iniciales están dadas en el punto 0, así nos lo dice el teorema, fíjense. Las condiciones iniciales son el valor que tome la función en 0 y el valor que tome la primer derivada en 0. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es ver cuánto valen las condiciones iniciales de H1 y H2. O sea, vamos a evaluar en 0 a la función H1, a la función H2 y a sus derivadas. ¿Ok? ¿Me comprenden? ¿Sí está bien? ¿O hay alguna duda? Ustedes díganme, por favor. Vamos a hacer la cuentita. Aquí está. Fíjense. H1 de 0. H1 de 0, ¿cuánto vale? Recuerden la regla de correspondencia de H1. Aquí está. Es coseno, voy a hacer más grande esto para que se vea todo. Ahí está. H1 de X, ¿cuánto vale? Coseno de X más Y. Entonces, ¿cuánto vale H1 de 0? ¿Coseno de qué? De 0 más Y, que es justo lo que puse aquí.
coseno de 0 más y, que es coseno de y, y entonces esa es la condición A. O más bien, esa es la primera condición inicial, de la función H1. La segunda condición, H1' en 0, ¿cuánto vale? Menos seno de 0 más y, que es menos seno de y eso va a ser B, ¿ok? Y fíjense, ya tenemos que la condición inicial de H1, las dos condiciones iniciales en H1 y su derivada son coseno de y menos seno de y. ¿Qué nos dice la propiedad anterior? Que si tienes una función, voy a subir tantito, vale la pena recordarlo. Si tú tienes una función con derivada de orden 2 que satisface esta ecuación diferencial lineal de segundo orden, que en f de 0 vale a y en f' de 0 vale b, entonces f debe ser igual a b por el seno, la función seno, más a por la función coseno. Les pregunto, en nuestro caso, ¿quién juega el papel de la A y quién juega el papel del valor B? Pues vamos a bajar tantito. El valor de la A lo juega el coseno de Y, porque es H1 de 0. El valor de, ¿quién juega el papel de B? Pues H1' de 0, que es menos seno de Y. Entonces, por la propiedad anterior, la propiedad 8, ¿qué podemos asegurar? Que H1 es la función menos seno de Y multiplicada por la función seno más, más coseno de Y multiplicada por la función coseno. ¿Ok? De esto, de que H1 satisface esta ecuación diferencial y de que la H1 tiene derivada de orden 2, concluimos que H1 se ve de esta forma. Ajá. Con un argumento completamente análogo, nada más tenemos que ver cuánto vale H2 de 0. Y H2' de 0, que aquí están las cuentas. H2 de 0, ¿cuánto vale? Vale seno de Y. H2 de 0 juega el papel del valor A. Seno de Y va a jugar el papel de A. Y H2' de 0 es coseno de Y, y entonces quien juega el papel del valor B es coseno de Y. Aplicamos el lema nuevamente y concluimos que H2 es esta constante por el seno, la función seno, más esta otra constante por el valor coseno. Así se ve la función H2. ¿Pero qué significa que dos funciones sean iguales? Y aquí es donde no importa que a X o a Y lo haya puesto como variable. ¿Por qué? Porque fíjense, porque que estas dos funciones sean iguales significa que para todo, aquí apareció el cuantificador para todo punto X en R, tenemos que, ¿quién es H1? Evaluada en X. Aquí lo voy a poner, creo que vale la pena. Aquí. ¿Quién es H1 de X? Por definición, es el coseno de X más Y. Pero por lo que probamos, H1 de X, ¿a qué es igual? A coseno de Y, coseno de X, menos seno de Y, seno de X. Aquí está. Es esto. Si yo evalúo H1 en X, pues aquí tengo que poner una X y aquí también debo poner una X, ¿no? Entonces me queda esta igualdad. Y lo mismo con la H2. ¿Quién es H2 de X? ¿Cómo se definió? Como seno de X más Y, ¿verdad? Pero probamos que H2 de X por la propiedad 8 debe ser coseno de Y por seno de X más seno de Y por coseno de X. Entonces, ¿qué demostramos? Que seno de X más Y es coseno de Y seno de X más seno de Y coseno de X y que coseno de X más Y es coseno de Y coseno de X menos seno de Y seno de X. ¿Todos están de acuerdo que es para todo X en R? ¿Y están de acuerdo que la Y se tomó de forma fija pero arbitraria y entonces se tomó cualquier Y en R? Sí, ¿verdad? Entonces tenemos que para cualesquiera X y en R se satisfacen estas dos igualdades. Y tan. Ahí está la demostración de las fórmulas del ángulo doble de una manera formal, ¿ok?
ya con argumentos formales. En un curso de geometría moderna o geometría analítica, pues se tiene que probar así, justamente con argumentos geométricos, porque no se tienen las herramientas para hacer una demostración con teoría de la integral, por ejemplo. Y está bien, o sea, porque uno agarra intuición, pero ya que se tienen las herramientas, entonces ya se procede a hacer una demostración formal, ¿ok? ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? ¿No hay dudas, seguros? Bueno, va que va. ¿Bajo? Larga, maestro. ¿Mandé? Estuvo larga. ¿Sí, tú crees? Yo digo que no tanto, porque, o sea, se ve el camino que Impactante. se tiene que seguir. Sobre todo porque se ve el camino que hay que seguir. Hay que aplicar la propiedad 8, entonces pues simplemente lo que uno tiene que hacer es ver que estas funciones que definimos, la H1 y la H2, satisfacen las hipótesis de la propiedad 8. Son cuentitas, simplemente derivar, evaluar y concluir, o sea, de una manera bastante sencilla. Igual sí hay que escribir bastantes cositas, pero son cuentas sencillas, realmente, son cuentas muy, muy sencillas. Y bueno, pues ahí está la prueba. ¿Sí está bien? Esto tiene una interpretación geométrica. Desde luego que sí, pero, a ver, es que sí podríamos hacer la interpretación con déjenme pensar. No, la verdad me gustaría a mí eso es que necesitaríamos cosas de álgebra lineal que se ven en analítica 2, eso es un hecho. La matriz de rotación, por ejemplo. Esto, en el fondo, aquí hay como una matriz de rotación acá también. Ajá. Entonces, pues no me gustaría ahorita meterme con matrices ni nada de ese estilo. Incluso lo podríamos ver con un argumento utilizando herramientas de variable compleja muy, muy básicas, pero preferiría dejar eso para otro curso. ¿Va que va? Cuando ya tengamos más herramienta, por ejemplo, en cálculo 3, que sí vamos a trabajar con transformaciones lineales y matrices asociadas, creo que ahí sí vale la pena platicar un rato acerca de este tipo de cosas. ¿Va que va? Como que nos adelantaríamos, esa es la cosa, nos adelantaríamos un poco a, a cosas de cálculo 3, creo. ¿Vale? No, ¿de qué? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, ya de aquí solo un pequeño comentario. Ya que ya tienes formalizadas la función coseno y seno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que seguiría? Pues ya puedes definir a la tangente, ahí están las definiciones. Definir a la tangente, a la secante, a la cosecante, a la cotangente, de la manera usual, así como las definimos al principio del curso. Sí se acuerdan, ¿no? Que definimos al principio del curso a la tangente, a la secante, cosecante, cotangente, vimos cuáles sean sus dominios, y todo esto ya está formalizado. ¿Por qué? Porque la clave era construirnos de manera formal a la función coseno y seno, ya que en términos de esas dos funciones se ponen todas las demás funciones trigonométricas. Ajá. Entonces, pues ahí ya simplemente es repetir nuevamente todo lo que se hace en los cursos de analítica o de álgebra superior, por ejemplo. ¿Sí? Defines a la tangente, defines a la secante, cosecante, cotangente. ¿Qué puedes probar? Por ejemplo, podríamos probar que la tangente cuadrada de x más 1 es igual a la secante cuadrada de x. Podríamos probar, por ejemplo, que 1 entre tangente de x es igual a cotangente de x, etcétera. De este tipo de cositas, ¿no? Pero todo eso ya queda, ya está justificado, ¿no? Porque ya construimos a la función coseno y ya construimos a la función seno. ¿Sí? ¿Sí está bien? Entonces, por eso aquí yo puse un etcétera, porque todo eso ya se hizo, ¿vale? Bueno, ¿dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? ¿No hay dudas de nada? Bueno, pues lo que sigue es hacer ejercicios. Traigo una lista de ejercicios, como les había comentado. Aquí traigo unas cuentitas que estaba haciendo, que tenía unas duditas y las hice rápido. Pero vamos a quitar esto.
Y vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Para qué van? Todos, yo, bueno, traté de buscar de trigonométricas, de logaritmo exponencial. Y bueno, lo que ocurría es que los que eran de trigonométricas, había unos que están muy interesantes, pero muy complicados, muy largos. Entonces nos pudimos llevar toda la sesión en resolver ese problema. Y los ejercicios que estaban medianamente, bueno, un nivel intermedio, pues como que no estaban tan interesantes, la verdad. Eran cuentas y cuentas nada más. Bueno, así yo los vi. Ajá. Entonces, los que sí encontré interesantes son los de logaritmo y exponencial. Así que vamos a hacer ejercicios de logaritmo exponencial como que nos va a servir como un repaso ya para concluir estos dos temas, ¿no? De logaritmo exponencial y funciones trigonométricas. ¿Para qué va? Entonces vamos a comenzar. Déjenme añado aquí una hoja. No sé con cuál comenzar. Vamos a comenzar con el ejercicio 4. Ahí está. Ejercicio 4. Demostrar que el logaritmo en base 15 de 2 es un irracional. ¿Cómo se hace eso? En general, ¿cuál es el camino usual que sigue uno para demostrar que un número es irracional? ¿Cuál es el camino? Pues suponer lo contrario, ¿verdad? Suponemos que es racional y tratamos de llegar a una contradicción, ¿verdad? Pero yo creo que hasta este punto de la teoría, uno siempre trabajó con raíces. O sea, demostraba que raíz de 2 es irracional, raíz de 3, raíz de 2 más raíz de 3, raíz de 5, etcétera. Pero ¿cómo le podemos hacer para demostrar que un número de esta forma es irracional? ¿Qué podemos hacer? Puedes hacer algebrita, simplemente hay que conocer bien la función logaritmo en base 15 y hacer un poco de álgebra y usar un resultado muy, muy importante de álgebra superior 2, que yo creo que ya lo vieron, y que aunque no hayan llevado álgebra superior 2, ya desde cálculo 1, álgebra superior 1, se comenta que es el teorema fundamental de la aritmética, ¿ok? Entonces lo voy a enunciar para recordarlo nada más. Y en base a ese teorema, vamos a demostrar que el logaritmo en base 15 evaluado en 2 es un número irracional. ¿Ok? Pues vamos a empezar. Fíjense. Primero recordemos el teorema fundamental de la aritmética. Un recordatorio. Empezamos con esto. Recordatorio. Teorema fundamental de la aritmética. ¿Qué es lo que dice? Pues que todo entero mayor a 2 se puede descomponer de manera única en un producto de primos, de números primos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Significa que para cualquier X natural distinto de 1, 2, siempre existen únicos P1 hasta PK primos, números primos. Vamos a ponerle así P, que este es el conjunto de números primos. Tal que X se puede expresar como P1 por P2 por puntos suspensivos por PK. ¿Ok? Eso es lo que dice el teorema fundamental de la aritmética. ¿Ok? Entonces vamos a ocupar ese resultado para demostrar que el logaritmo en base 15 evaluado en 2 es irracional. ¿Ok?
¿Cómo? Por contradicción. Ahora sí, habiendo hecho este recordatorio, ya comenzamos con la demostración. Demostración de la irracionalidad de logaritmo en base 15 de 2. ¿Cómo lo hacemos? Por contradicción. Supongamos que logaritmo en base 15 de 2 es racional. ¿Qué podemos asegurar? Bueno, deben de existir m y n números naturales tal que logaritmo en base 15 de 2 se expresa de la forma m entre n. Y aquí a lo mejor alguien me puede decir, oye, pero ¿cómo estás seguro que m y n tienen que ser naturales? ¿Qué tal si son enteros negativos? No sé si a alguien se le ocurrió eso. Bueno, lo que ocurre es que nosotros podemos, nosotros sabemos que el logaritmo en base 15 de 2 es un número mayor que 0, ¿verdad? Porque por definición les pregunto, ¿cuánto vale? Aquí lo voy a poner en un cuadrito. ¿Cuánto vale el logaritmo en base 15 de 2? ¿Cuánto vale eso? Por definición, ¿es logaritmo natural de 2? Entre el logaritmo natural de 15, ¿verdad? Y una pregunta, ¿qué pasa cuando tomamos una x mayor que 1? ¿Cómo es logaritmo de x? Es algo que ya probamos. Cuando x es mayor que 1, logaritmo natural de x es positivo. 2 es mayor que 1, 15 es mayor que 1. Entonces este número es positivo. Este número es positivo. Este cociente es positivo. Y si estamos suponiendo que es un racional, entonces puede expresarlo en la forma m entre n con m y m dos naturales. ¿Ok? ¿Sí está bien? ¿Dudas? ¿No? Maestro, yo tengo una, pero A no, ver. le sube tantito, o sea, ahí, ese que dice, existe signo de interrogación, ¿qué quiere decir ese signo de interrogación? Porque lo he visto varias veces. No, no es signo de interrogación, es signo de admiración. Ah, sí, perdón. Es unicidad. Ok, O bueno, sea, existen únicos puntos P1 hasta PK en el conjunto de los números primos, tal que X se expresa de esta forma. vale, vale, vale. ¿Va? No, va que va. Bueno, ¿más dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Sí? Va. Bueno, entonces estamos suponiendo que el logaritmo en base 15 de 2 es de la forma m entre n. Perfecto. Ahora, ¿qué podemos asegurar de esto? Por definición, logaritmo en base 15 de 2, ¿quién es? Ya lo escribimos en el recuadrito morado. Logaritmo en base 15 de 2 es, aquí déjenme bajar esto. ¿Eso a qué es igual? Eso es igual a logaritmo natural de 2 entre logaritmo natural de 15, ¿verdad? Y entonces lo que estamos suponiendo es que logaritmo natural de 2 entre logaritmo natural de 15 es de la forma m entre n. Esta igualdad es por simple definición. Recuerden, se definió, de hecho lo voy a poner en su forma general. Logaritmo en base a de x es, por definición, logaritmo natural de x entre logaritmo natural de a. ¿Ok? Y eso es lo que estamos aplicando aquí. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos esta igualdad de aquí. Y esta es la que nos va a ser útil. Porque a partir de esta igualdad, fíjense lo que podemos hacer. Vamos a, de esta igualdad que acabo de marcar en un círculo café, este circulito café, vamos a pasar al logaritmo natural de 15 del otro lado, multiplicando, y a n del otro lado multiplicando. Entonces, ¿qué nos va a terminar quedando? N por logaritmo natural de 2 es igual a m por logaritmo natural de 15. ¿Qué se les ocurre hacer ahora? ¿Qué propiedad especial tiene el logaritmo? El logaritmo baja las potencias, ¿verdad? Otra propiedad importante del logaritmo es que el logaritmo natural de a elevado a la n
es n por logaritmo natural de a, ¿verdad? Tanto m como n son naturales. Perfecto. Entonces, de aquí yo puedo asegurar que esto es logaritmo natural de 2 a la n igual a logaritmo natural de 15 elevada a la m. Pregunta, ¿el logaritmo qué tipo de monotonía tiene? Logaritmo natural. ¿Es estrictamente creciente o a lo mejor no es nada? Es creciente, ¿verdad? Entonces, por ser creciente, es inyectiva. Ajá. Y fíjate que aquí yo tengo dos números tales que dos valores x y y, tales que el logaritmo natural de x es igual al logaritmo natural de y. Por la inyectividad, que es consecuencia de la monotonía de esta función, ¿qué podemos asegurar? Pues que 2 a la n es igual a 15 a la m, ¿sí? Pero ahora nota lo siguiente, 15 a la m y 2 a la n, 15 a la m se puede expresar como 3 por 5 elevado a la m. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Hay dudas en eso? 3 por 5, 15. 15 elevado a la m, entonces es igual a 3 por 5 a la m. Por propiedad de los exponentes, 3 a la m por 5 a la, 3 por 5 a la m es 3 a la m por 5 a la m. ¿Sí está bien eso? ¿O hay alguna duda? Entonces, fíjense lo que acabamos de obtener. Nos fijamos en el principio y en el final de esta cadenita de igualdades y lo que obtenemos es que 2 a la n es igual a 3 a la m por 5 a la m. Y yo les digo que esto es imposible. Aquí está la contradicción, pero quiero que ustedes se den cuenta el por qué hay una contradicción. ¿Qué tiene de especial esa igualdad? ¿O qué tiene de raro? ¿Qué está mal en esa igualdad? Están igualando un par con un impar. Un par con un impar. Déjame pensar eso. Si son un par, es impar. Que son primos relativos, ¿no? Sí, aunque lo que dijo la compañera creo que también es creo que con eso podría funcionar. Producto de impares, impar. Ajá, bueno, tengo que pensar eso que dijo la compañera porque sí creo que también podría funcionar por ahí, ¿no? Este es par, eso es un hecho. Y ella dijo, pues este es un impar. Y que a lo mejor y sí, este es impar. Producto impar es como es. ¿Sí es impar? Se me fue la onda ahorita. 2K menos 1, 2K prima más 1. Sí, sí, es impar. Es impar, ¿verdad? Entonces sería también una contradicción, creo. Ahora, 3 a la m siempre es impar. Sí, ¿verdad? Porque es producto de impares, justo. Y 5 también es un producto de impares, claro. Bueno, esa es una. Ah, perfecto. Estuvo buenísima. Otra manera de llegar a la contradicción, pues el teorema fundamental de la aritmética, como escribió alguien en el chat. El teorema fundamental de la aritmética dice que cualquier entero mayor a 2 se puede descomponer de manera única como un producto de números primos. Ajá. A este valor común, llámale X, que era la manera en que a mí se me ocurrió probar esto. Llámale a ese valor común X. Ok. X lo estás expresando como el producto de primos, como n veces el primo igual a el primo número, el primo 2. Ajá. Y también lo estás expresando como el producto de primos 3 a la m por 5 a la m. O sea, estás contradiciendo la unicidad de la descomposición que nos garantiza el teorema fundamental de la aritmética. Entonces, bueno, yo lo había pensado de esta manera, usando teorema fundamental de la aritmética, pero también es cierto, creo que lo que hice la compañera. Estás igualando dos números, donde uno es par y el otro resulta ser impar. ¿Ok? Eso se puede hacer, esas dos cosas son contradicción. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tenemos? ¿Todo sí quedó claro? ¿Sí está bien para todos? ¿Sí seguros? Entonces, ¿qué tenemos? Maestro, tengo una Pues, duda. dime, Santi, ¿qué pasó? Aquí que dice, ¿cómo llega a la conclusión de que entonces n por el logaritmo natural de 2 es igual a m por el logaritmo natural de 15?
A ver, repite tu pregunta. Sí, ¿cómo llega a la conclusión? Bueno, no es conclusión. ¿Cómo llega a que entonces... Esta de aquí, ¿verdad? Esto sí. Acuérdate de esta propiedad, esta que estoy marcando. Las potencias, ¿qué le pasa a las potencias en un logaritmo? Salen. Salen, sí. Entonces, si esto ya está fuera, pues la podemos meter nuevamente. Y si esta potencia está fuera, la podemos volver a meter, que es justo lo que dice esta igualdad. Pero ¿cómo llegó a la igualdad? O sea, ¿cómo llegó a que esa igualdad se da? De esta igualdad que marqué de color café, en un círculo café. Simplemente al logaritmo natural de 15 lo paso multiplicando del otro lado y a n lo paso del otro lado multiplicando. Ok, vale. ¿Sí está bien? Sí. Bien, va que va. ¿Todo bien, seguros? Y entonces ya se llega a esa contradicción. Profe, perdón, Mande, yo mande. tengo una duda. Dime, ¿qué pasó? ¿Podría explicar la primera implicación, la que está arribita? ¿Está? Donde dice n logaritmo de 2. Esta. Ajá, sí, esa, por favor. Sí, por favor. Ok, ¿se puede decir qué es lo que acaba de decir Santi? Va de nuevo, fíjense. ¿Esta igualdad sí la entiendes? ¿Esta que marqué ahorita en un cuadrito? Sí, esa sí. Muy bien. Sí. Entonces lo que hacemos es multiplicar n en ambos lados de esta igualdad. Multiplicamos logaritmo natural de 15 en ambos lados de esta igualdad y nos termina quedando esta igualdad de aquí, que es justo la que me preguntabas. ¿Sí queda claro? Ok, sí, ya. Sí, perdón. ¿Sí? Gracias. No hay ningún lío. Va que va. ¿Sí está bien? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros? Yo una pregunta, profe. Dime, ¿qué pasó? ¿Cómo eliminó los logaritmos naturales? Recuerda que, aquí, voy a pararme aquí. Recuerda, vamos a poner aquí una flechita morada. Recuerda que el logaritmo es una función estrictamente creciente, ¿verdad? Entonces, si es estrictamente creciente, entonces es inyectiva. ¿Y qué significa que sea inyectiva? Significa que si logaritmo, pues el log debe ser ln. Ahí voy. Ahí está. ¿Y qué significa que el logaritmo sea inyectiva? Que si logaritmo de x es igual al logaritmo de y, entonces x es igual a y, ¿verdad que eso significa la inyectividad? Esto de aquí, ¿estás de acuerdo? Entonces, tenemos que el logaritmo de 2 a la n es logaritmo natural de 15 a la m. Como el logaritmo es inyectivo, entonces 2 a la n es igual a 15 a la m. ¿Sí está bien o hay dudas? Sí, ya quedó claro, muchas gracias. No, ¿de qué? Alguien me pregunta, ¿puede explicar rápido por qué es contradicción? Claro que sí. Mira, lo que ocurre es que llámale a este valor común, fíjate en esta igualdad. Llámale a ese valor común x, ¿ok? No sabemos qué valor es exactamente, pero ese valor común llámale x, ¿ok? Entonces lo que tenemos es que ese número x se puede expresar como 2 a la n y se puede expresar como 3 a la m por 5 a la m, ¿ok? Eso porque es contradicción. Contradice la unicidad que nos garantiza el teorema fundamental de la aritmética. Fíjate, el teorema fundamental de la aritmética dice que todo entero mayor a 2 se puede descomponer de manera única en producto de números primos. O sea, esta descomposición en producto de primos es única. Ajá. Y acá abajo yo estoy descomponiendo este número x en dos productos de primos distintos. Entonces, está contradiciendo la unicidad. Esto contradice la unicidad de la descomposición en productos de primos. Ahí está la contradicción. ¿Sí me entiendes? ¿Sí está bien o hay alguna duda? ¿Todo bien? Ok. Bueno, pues bajamos. A ver, déjenme pensar si hacemos otro, nos vamos al receso. Vamos a hacer otro más. Vamos a hacer este que se ve bastante raro.
Profe, antes de comenzar, tengo una pequeña duda. Ah, claro que sí. Dime, ¿qué pasó? No es en sí de la demostración, pero quería preguntarle por qué hay muchos matemáticos que rechazan como la contradicción como demostración, porque como que ponen peros, ¿no? No, bueno, o sea, o sea, es un razonamiento lógico formal. Es un argumento formal, la contradicción. Entonces, siendo muy estrictos, pues no hay razón por la cual uno esté en contra de demostrar por contradicción, porque de hecho este tipo de demostración por contradicción, es válido y se ve eso en lógica matemática. O sea, en base a se construye un lenguaje, este, se define lo que es una propiedad y en base a eso uno hace matemáticas, ajá. Entonces la contradicción entra en ese tipo de demostraciones que se estudian en lógica matemática, ajá. Contradicción, contrapositiva, demostración directa, etcétera, 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 ajá. Entonces, la contradicción es tan válida como hacer una prueba por contrapositiva, como es tan válido como hacer una prueba directa. O sea, a lo mejor, no sé, has escuchado que a lo mejor uno que otro matemático no quiere hacer contradicción porque a lo mejor y se pierde un poco eh, como el feeling a lo mejor de la prueba, ¿no? Cuando es contradicción, como que lo que busca uno es el errorcito. ¿Qué está mal en suponer esto? En cambio, cuando haces una prueba directa, como que a veces uno se fija más en sus hipótesis y como que trata de obtener una más intuición de esas hipótesis para poder inferir el resultado. Yo pues, tratando de buscar algo que la verdad pues creo que los dos métodos son igual de válidos, pues a lo mejor es eso, ¿no? La contradicción es algo muy fácil de decir en cualquier prueba. Ah, lo voy a hacer por contradicción. Voy a hacer esta prueba por contradicción. Sí, pero después de eso, ¿qué sigue? A ver, como que, bueno, es que de hecho hay una frase muy común. Dicen que la contradicción es el camino de los cobardes, ajá, porque justo, o sea, cuando no se te ocurre una prueba, pues, ¿qué es lo que haces? Ah, pues voy a hacerlo por contradicción, ajá, pero pues realmente si haces todas tus pruebas por contradicción y te salen, pues, ¿qué tiene de malo? Si lo demostraste y está bien, pues ya, perfecto. Entonces, siendo estrictos, es igual de válido usar contradicción que contrapositiva, que una prueba directa y ya. Vamos. Ah, ok, Profe, yo también gracias. tengo una duda. Mande, ¿qué pasó? ¿Se pueden probar cosas por contradicción que no se pueden probar directamente? Este. mm, no sé, no sé. Yo creo que eso, déjame pensar. Algo por cuando se puede probar directamente. No sé, no te quiero, o sea, no quiero responder así nada más decir, yo creo que si se puede hacer por contradicción, entonces se puede hacer directo. Que yo creo que sí, o sea, es mi sentir, pero creo que eso correspondería más a un curso de lógica matemática, la verdad. O sea, no sé, no estoy seguro. Sí, porque tendría que ser algo así como, para toda proposición P, existe una secuencia bueno, no sé, no estoy seguro. No te quiero dar una respuesta, no lo sé. Simplemente es mi respuesta, no sé. No estoy seguro. Déjame lo pienso, déjame investigar también y te contesto eso. Pero bueno, la pregunta es bastante interesante, de hecho, ¿eh? Aunque sí se me hace más como del ámbito de la lógica matemática, eso sí. De hecho, yo creo que sí. Por algo existen computadoras que hacen bueno, no es cierto, no sé, no sé. Lo voy a pensar, ¿va? A ver, alguien pregunta que si algo es demostrable, se puede demostrar por cualquier método. Bueno, es justo la pregunta que me hicieron ahorita, básicamente. Bueno, va. ¿Más dudas? ¿No? ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? Bueno, son 12:15. Creo que vale la pena irnos al descanso. Déjenme dejar preparado esto.
Y les enseño este problema antes de irnos. Vamos a hacer este ejercicio, el ejercicio 3. Vamos a leerlo, nada más para que se vayan con la idea. ¿Qué dice? Supongamos que alfa es solución de la ecuación an x a la n más an menos 1 x a la n menos 1 más puntos suspensivos a1x más a0 igual a 0. O sea, ¿qué significa que alfa sea solución de esta ecuación? Que cuando en vez de poner x pones alfa, se da la igualdad. Esto es igual a 0. Entonces, lo que tenemos que demostrar es que si alfa es solución de esta ecuación, entonces la función y de x igual a e a la alfa x es solución de la ecuación diferencial lineal de orden n, esta de aquí. ¿Eso qué significa? Que si en vez de poner, esta es la enésima derivada de y, esta es la n menos unésima derivada de y, esta es la primer derivada de y, esta es la función y. Entonces, ¿qué significa que esta función sea solución de esta ecuación diferencial? Pues que en vez de poner y, pongo e a la derivada de orden n de a la alfa x, la derivada de orden n de e a la alfa, n menos 1 de a la alfa x, la derivada de orden 1 de a la alfa x, y a la alfa x, esto me da la función constante 0. ¿Ok? Eso lo vamos a demostrar a continuación. Vámonos al receso. Y ahorita demostramos esto, ¿va que va? Regresamos en unos 10 minutos, regresamos a las 12:27. ¿Va que va? Maestro, Entonces voy a pasar... gracias, maestro. No, ¿de qué? Continuamos. Bueno, ahora pasamos a este ejercicio, el ejercicio 3. ¿Qué es lo que dice? Bueno, pues vamos a suponer que alfa es solución de la siguiente ecuación. De las ecuaciones de álgebra superior 1 y 2. ANX a la n más AN menos 1x a la n menos 1 más A1x más A0 igual a 0. ¿Ok? Bueno, si es la solución a una ecuación polinomial, ¿no? Esto es un polinomio, lo igualo a 0 y estoy diciendo que alfa es una solución a esta ecuación polinomial. ¿Ok? ¿Qué nos pide el problema? Nos pide demostrar que la función y de x igual a e a la alfa x es solución de la ecuación diferencial lineal de orden n, esta de aquí. A n, y, la enésima derivada de y, a n menos 1 por la n menos unésima derivada de y, más puntos suspensivos, más a1 por la primer derivada de y, más a0 por la función y, todo igualado a 0. Esto es una función, ¿verdad? La enésima derivada es una función, la n menos unésima derivada es una función, la primera derivada es una función, y es una función, y esta es la función constante 0. Les pregunto, ¿cómo se prueba que dos funciones son iguales? Tenemos que ver que tienen el mismo dominio y la misma regla de correspondencia. Aquí la y, su dominio es todo R. La función constante 0 tiene dominio todo R también. Entonces lo que hay que ver, probar esto, es equivalente a demostrar que para cada x en R sucede lo siguiente. A n por la enésima derivada de y evaluada en x más a n menos 1 por la n menos unésima derivada de y evaluada en x más a1 por la primera derivada de y evaluada en x más a0 por y evaluada en x, eso es igual al número real 0. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es probar esto. Esto va en un paréntesis, porque esto es una observación que estamos haciendo. Es como la estrategia que vamos a seguir para obtener nuestro resultado, ¿no? Entonces aquí le pongo observación. Nota que probar que esto vale 0 es equivalente a que para cada punto del dominio se satisface esta igualdad. ¿Se entiende? ¿Sí está bien? Entonces lo que vamos a hacer es esto de aquí, probar esto. ¿Para qué va? Bueno, pues vamos a proceder. Para ello, ¿cuál es nuestra función y? E a la alfa x. ¿Ok? Queremos ver que la función y con regla de correspondencia y de x igual a la alfa x es solución de esta ecuación. ¿Ok? Para ello, ¿qué necesito? Pues necesito saber quién es la primera derivada de y, quién es la segunda derivada de y, quién es la n menos unésima derivada de y, quién es la enésima derivada de y. Entonces
Entonces, lo primerito que hay que hacer es calcular las derivadas hasta el orden n de y. ¿Va? Vamos paso a pasito. ¿Quién es y de x? Pues es simplemente e a la alfa x. ¿Quién es y a la 1 de x? ¿Cuánto vale la derivada de y de x? Les pregunto. ¿Cuánto vale? Es alfa por e a la alfa x, ¿verdad? ¿Sí está bien? ¿Sí está bien, Santi? ¿Todos seguros? Sí. Va. Después, y2 de x, ¿cuánto vale su segunda derivada? Alfa cuadrada por e a la alfa x. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Bueno. Después, ¿qué va a pasar con la tercera derivada? Pues va a ser alfa al cubo por e a la alfa x. Y continuamos ya, yo creo que aquí ya ven qué es lo que va a pasar. La enésima derivada, qué color uso este, y a la n menos 1 de x es alfa a la n menos 1 por e a la alfa x, y ya por último, yn de x, la enésima derivada de x va a ser alfa a la n por e a la alfa x. ¿Ok? Entonces ya tengo calculadas todas las derivadas hasta el orden n. Perfecto. ¿Y ahora qué hacemos? Pues vamos a sustituir, ¿no? Sustituimos en la ecuación. Tenemos que, a ver aquí, yo creo que aquí me cabe, escribiéndolo con cuidado. an por y a la n, por la enésima derivada de y en x, más an menos 1 por la n menos unésima derivada de y en x, más puntos suspensivos, más a1 por la primer derivada de y evaluada en x, más a0 por y de x. ¿Esto a qué es igual? Esto es igual a n. ¿Quién es la enésima derivada de y evaluada en x? Alfa a la n por e a la alfa x, ¿verdad? Después es an menos 1. ¿Quién es la n menos unésima derivada de y en x? Alfa a la n menos 1 por e a la alfa x, ¿verdad? Más puntos suspensivos, más a1. ¿Quién es la primera derivada? Es alfa por e a la alfa x, más a0 por e a la alfa x. Y después, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se les ocurriría hacer? Factorizar. Factorizamos, ¿no? Justo yo creo que lo que notaste es que todos los sumandos tienen como factor común a e a la alfa x. Entonces factorizamos a e a la alfa x y nos termina quedando que e a la alfa x multiplicado por, bueno, que eso es igual a e a la alfa x por an por alfa a la n más an menos 1 por alfa a la n menos 1 más puntos suspensivos más a1 por alfa más a0, ¿verdad? Pero recuerden que por hipótesis, alfa es solución, alfa es raíz o solución, como lo quieran ver, de esta ecuación polinomial. Entonces, esto nos termina quedando que es igual a e a la alfa x multiplicado por 0. Y 0 por lo que quiera siempre nos va a dar 0. Entonces, ¿qué probamos con esto? Voy a agarrar esta ecuación sota que hemos mostrado con esto, es que para cada x en R, esto es igual a 0. Y entonces, ya con esto, queda aprobada esta igualdad. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay alguna duda? ¿Sí se entiende? Profesor, ¿cómo llegamos a que era 0 cuando factorizamos? Ah, mira, porque recuerda que alfa, ¿quién es alfa? Alfa no es cualquier valor. Alfa, ¿qué hipótesis satisface? Recuerda, ¿qué hipótesis satisface alfa? Alfa es solución de esta ecuación. Eso significa que an
por alfa a la n más an menos 1 por alfa a la n menos 1 más puntos suspensivos más a1 por alfa más a0 es igual a 0. Y te pregunto, y les pregunto a todos, ¿qué tenemos aquí? Justo el polinomio que escribí arriba, ¿verdad? Y como alfa por hipótesis es solución, entonces ¿esto cuánto tiene que valer? 0. ¿Sí está bien? ¿Todos está bien o hay dudas? Ahorita el que me preguntó, bueno, el que me escribió, yo no entendí por qué 0. ¿Ya quedó claro o hay dudas? Y quien me habló por el micrófono, ¿ya quedó claro o sigue habiendo dudas? ¿Puedo Díganme. volver a repetir por qué Creo es que el ya quedó maestro? claro. Ok, perfecto, muy bien. Mira, Santi. Alfa por hipótesis, ¿qué satisface? Alfa por hipótesis es solución de esta ecuación, ¿no? Sí. O sea, si tú en vez de poner X pones alfa, entonces se da esta igualdad. Ajá. ¿Cómo se vería esa igualdad? Se ve como AN por alfa a la N más AN menos 1 por alfa a la N menos 1 más puntos suspensivos más A1 por alfa más A0 igual a 0. Alfa por hipótesis es solución de esa ecuación. O sea, esa igualdad se da. ¿A qué llegamos aquí? A esta ecuación polinomial. Pero yo sé que alfa es raíz. Entonces, esto que queda aquí en medio vale 0. Por eso es que aquí puse un 0 y al final todo se anuló. ¿Sí me entienden todos? ¿Sí? Y me pone, creo que sí ya quedó claro. Sí, maestro. Va, no, ¿de qué? La primera igualdad, ¿de dónde salió? De esta cuentita que hicimos. Ajá. ¿Quién es la enésima derivada de y? Es esto. ¿Quién es la n-unésima derivada de y en x? Esto de aquí. ¿Quién es la primer derivada de y evaluada en x? Es esto de aquí. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Simplemente sustituir. Eso es todo lo que estamos haciendo. Estamos sustituyendo este término con este término. Este es este. Este de aquí es este. Este es este de aquí. Si me comprenden, es lo único que estamos haciendo. Estamos sustituyendo. ¿Ok? ¿Sí está bien? ¿Todos seguros? ¿O hay dudas? En algo, en algún detalle. ¿Todo bien? ¿Seguros? Bueno, va. Entonces ahí está. Ya ya está la cuentita. Va, que va. A ver, vamos a hacer otro problema. ¿Dónde están los problemas? Aquí están. ¿Quién es más grande? ¿E a la pi o pi a la e? Este vamos a dejarlo para el final. Vamos a hacer este de aquí. Ejercicio 1. En realidad el primer ejercicio, pero bueno, fuimos en desorden, no importa. ¿Qué dice el problema? Para cada n natural, demostrar que para cada x en el rayo 0 con infinito, se satisface lo siguiente, la siguiente desigualdad. E a la x es mayor o igual a la suma desde k igual a 0 hasta n, de x a la k entre k factorial. Esta parte pues ya la tenemos, porque vino en su examen, porque creo que la resolvió un ayudante, un asesor. Entonces, bueno, eso ya no hay ya no hay que hacerle nada, ¿no? Eso ya vino en el examen y creo que todos lo hicieron bien. ¿En cuál Ajá. examen de derivadas? En el de derivadas, ajá. Vale, sí, sí. Entonces, bueno, el ejercicio, el inciso 2 que dice que usemos usemos esta desigualdad para demostrar que el límite cuando x tiene infinito de a la x entre x a la n es igual a infinito. ¿Ok? Y para demostrar eso, antes voy a escribir un lemita. Lema. Si el límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a infinito y f de x es menor o igual a g de x para todo x, por supuesto del dominio, tienen que estar en el dominio de f y g, entonces, ¿qué creen que le pase a la g? ¿Qué creen que pase cuando x tienda a infinito? ¿Qué le va a pasar a la g? Si la f, que es más pequeña, se va a infinito,
¿qué le va a pasar a la G que es más grande que F? Pues también se va a ir a infinito, ¿ok? ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien o hay alguna duda? ¿No? Entonces vamos a ocupar este lemita de cálculo 1. Esto lo vieron, si no me equivoco, con Cristian. Esto lo vieron con Cristian. Entonces, en el curso pasado de cálculo 1, vamos a usar este resultado para, y claro, y el inciso 1, para demostrar que este límite se va a infinito, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer la cuenta, chequen. Demostración del inciso 2. Y ahí va, fíjense. Notemos que para cada x en el 0, infinito, que es el dominio, bueno, es lo que necesitamos, ¿no? O sea, como x se va a ir a infinito, pues lo que nos interesa son reales muy, muy grandes, positivos, y entonces puedo pensar que estoy trabajando con x es mayores o iguales que 0, porque realmente lo que nos interesa es que la variable se tienda a infinito, ¿verdad? Entonces chequen el siguiente argumento. E a la x entre x a la n, ¿eso es mayor o igual que quién? Nosotros sabemos que e a la x es mayor o igual a toda esta suma. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces, y esto es válido para cada n natural, ¿verdad? Aquí dice para cada n natural. Entonces es válido, déjenme escribir aquí algo. Es válido para fíjense, chequen. E a la x va a ser mayor o igual que la suma desde k igual a 0 hasta 1, porque se vale para n igual a 1. Se vale para n igual a 2. Si yo continúo así, se vale para cualquier natural. En particular, también se vale para n más 1. ¿Sí estamos de acuerdo? La x en la x, porque esto se vale para cualquier n natural. Aquí yo pongo cualquier natural, y se va a valer la desigualdad, ¿verdad? Entonces yo de una manera muy, muy mañosa y truculenta digo, bueno, pues lo que voy a hacer a continuación es acotar a la x por abajo, usando el inciso 1, pero con n más 1. Y entonces, ¿qué nos termina quedando? Nos va a terminar quedando la suma desde k igual a 0 hasta n más 1 de x a la k entre k factorial dividido entre x a la n, ¿no? Sí, está bien, esto lo escribí medio. A ver, ahí está. X a la k más 1, ¿sí? Bueno, vamos a esa suma, vamos a expresarla de una manera un poquito más entendible, ¿no? Que es entendible, pero vamos a expresarla todavía más entendible. ¿Quién es el primer sumando? Es 1. Cuando k es igual a 0, obtenemos 1. Cuando k es igual a 1, tenemos x. Cuando k es igual a 2, tenemos x cuadrado entre 2 factorial. Cuando k es igual a 3, tenemos x al cubo entre 3 factorial. Y creo que ya se ve el camino, ¿no? X a la n entre n factorial más x a la n más 1 entre n más 1 factorial. Esa sumota es justo lo que acabo de escribir. ¿Va? Y ahora, ¿qué hacemos? Pues vamos a simplificar. Tenemos una suma en el numerador. Podemos expresar esta fracción en un total de n más 2 fracciones, porque hay un total de n más 2 sumas aquí. Hay un total de n más 2 sumandos. Entonces, hago lo siguiente. Esto es igual a 1 entre x a la n. Más 1 entre x a la n menos 1. ¿Cómo obtuve el término? De dividir a 1 entre x a la n. ¿Cómo obtuve este otro? De dividir a x entre x a la n. Ajá. Ahora, ¿cuál va a seguir? ¿Qué término sigue? Sigue 1 entre ¿qué? Entre 2 factorial por x a la ¿qué?
a la n menos 2. ¿Cómo se obtiene ese? De dividir a x cuadrado entre 2 factorial entre x a la n. Continuamos. Puntos suspensivos. 1 entre n factorial. Más, y ahora dividan este término entre este. ¿Qué nos termina quedando? Dividimos el último sumando entre x a la n. ¿Qué nos queda? Nos va a quedar x entre n más 1 factorial. ¿Verdad? ¿Y eso qué? ¿Eso qué muestra? Ah, pues entonces lo que tenemos... Aquí déjenme borrar este... Ahí está. Aquí lo puse abierto, el intervalo. ¿Por qué? ¿Por qué lo puse abierto? Porque estoy dividiendo entre x a cierta potencia. Si tomamos x igual a 0, y el denominador se nos hace 0 y se indetermina la expresión. Y está bien, ¿verdad? No pasa nada, porque realmente lo que queremos es ver qué es lo que pasa con las x's muy, muy grandes. Ajá. Y bueno, este argumento, ¿qué muestra? Esto muestra que para cada x en el 0, infinito, e a la x entre x a la n es mayor o igual a todo este término. Voy a escribirlo. 1 entre x a la n más puntos suspensivos más 1 entre n factorial más x entre n más 1 factorial. ¿Ok? Ahí está. Y luego, ¿eso qué? Pregunta, ¿a dónde tiende esta suma? ¿A dónde tiende el primer sumando? Cuando x tiende a infinito. Cuando x tiende a infinito, ese sumando tiende a 0. Cuando x tiende a infinito, este otro sumando tiende a 0. Este otro tiende a 0. El que está antes de 1 entre n factorial también tiende a 0. ¿Este a dónde tiende? A 1 entre n factorial. Entonces como que ahí uno podría pensar, no, pues todo va a tender a 1 entre n factorial, porque el límite de la suma es la suma de los límites. Y esto tiende a 0, esto tiende a 0, a 0, a 0, y este 1 entre n factorial, pero nos falta un sumando por considerar. Pregunta, ¿a dónde tiende este sumando cuando x tiende a infinito? ¿Este a dónde se va? Este se va a infinito. Este tiende a infinito. Este tiende a 1 entre n factorial. Todos los anteriores a 1 entre n factorial tienden a 0. Entonces, esto tiende a 0, esto tiende a 1 entre n factorial y esto tiende a infinito. ¿A dónde va? ¿A dónde tiende la suma? A infinito. Ajá. Y entonces, ¿qué tenemos? Es claro que el límite, cuando x tiende a infinito, de esta cosa, es infinito. Aplicando el lema, ¿qué podemos asegurar? Que el límite cuando x tiende a infinito de a la x entre x a la n es infinito. Y ya. Ya aplicamos qué lema. Este lema que les comenté que es de cálculo 1. Y tienes una función que se va a infinito. Y tienes otra función g, tal que la que se va a infinito es más chiquita que la g. Entonces la grande también se tiene que ir a infinito. Justo por lo que estoy explicando en este momento. Alguien pregunta, ¿por qué tiende a infinito el último término? Ah, este término, perdón. Este de aquí, este que marqué en un circulito. ¿Te refieres a este? Ah, mira. Este tiende a infinito porque, vamos a hacerlo por separado. El límite cuando x tiende a infinito de x entre n más 1 factorial. N más 1 factorial es una constante, ¿no? Aunque sea un número con una expresión muy sofisticada, es una constante. Ajá, al final de cuentas es una constante. Entonces la sacamos del límite. ¿Qué pasa cuando x tiende a infinito? ¿Qué le pasa a la función x? ¿A dónde tiende? Cálculo 1. El límite cuando x tiende a infinito de la función x, ¿cuánto vale su límite? Infinito.
Como esta es una constante positiva, entonces se va a ir a una constante positiva por infinito. Eso termina tendiendo a infinito. Ese es el argumento. Esto justifica este pasito de acá. ¿Sí me entiendes? Pero ahí mi duda es como, ¿qué no también n+1? Bueno, 1 entre n+1 factorial también nos hace... Muestra aquí hasta las 6 de la tarde me va a quedar todo. Ah, no te escuché porque se escucha mucho ruido de... Se escucha tu voz y se escuchan otras voces. A ver, ¿podrías volverlo a repetir, por favor? O por el chat, o no sé. n+1 está quietecito. O sea, a quien se está moviendo en este límite es x. X es quien se está moviendo hacia infinito. Esa n no le hagas nada. Ese n es un natural fijo. Ajá. Ese no se está moviendo. Es un natural. Puede ser el natural 5, el natural 7, el natural 1.000.000. Está quietecito. Lo que estás haciendo que tender a infinito es esta x. Ajá. X tiende a infinito. Entonces, ¿qué le va a pasar a la función x? Es lo que tiende, eso es lo que, ¿qué le va a pasar a la función x? Pues que se va a infinito. ¿Sí me comprendes o todavía hay duditas? Tú dime. ¿Sí está bien? ¿En serio? ¿Todos van bien? ¿Seguros? Vale, ok. Muy bien, muy bien. Y entonces ya se concluye, aplicando el lema, que el límite cuando x tiene infinito de a la x entre x a la n es igual a infinito. ¿Ok? ¿Sí está bien? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Seguros? Bueno, nos falta otro problema más. Vamos a agarrarlo. Aquí está. Cortar. Vamos a escribirlo por aquí. Listo. Vamos a bajar esto. Esto al final. El problema dice lo siguiente. ¿Quién es más grande? ¿E a la pi o pi a la e? ¿Quién creen que sea más grande? ¿E a la pi o pi a la e? ¿Cómo podrían compararlos? O sea, por ejemplo, a lo mejor alguien dice, no, pues no sé, a lo mejor a alguien se le ocurre decir, por cualquier razón, lo que sea, no, pues E a la pi es menor a pi a la e. Si eso es verdad, si yo aplico el logaritmo en ambos lados de la desigualdad, la ponemos en la calculadora, también podría funcionar. No, pero sin calculadora, por ejemplo, si alguien dice, no, pues E a la pi es menor a pi a la e, a lo mejor a alguien se le podría ocurrir eso. O a lo mejor a alguien se le podría ocurrir que pi a la e es menor a e a la pi. O a lo mejor a alguien también se le podría ocurrir, no, pues esos dos números son iguales. Ajá. Sea cual sea el caso, sea lo que sea que se te ocurra, podrías hacer lo siguiente en cualquiera de los tres casos. Aplica la función logaritmo en ambos lados de la desigualdad o en la igualdad. Ajá. El logaritmo natural preserva desigualdades, ¿verdad? Entonces, si nosotros aplicamos logaritmo natural, por ejemplo, en esta, ¿qué nos termina quedando? Logaritmo natural de e a la pi menor al logaritmo natural de pi a la e, ¿verdad? Y entonces tenemos que pi por logaritmo natural de e es menor a e por logaritmo natural de pi. Recuerden que el logaritmo saca potencias, ¿verdad? Y después podríamos pasar a pi dividiendo, a del otro lado y a e dividiendo. Y si estuviéramos haciendo el otro caso, el caso del medio, cuando e a la pi es menor a pi a la e, fíjense que llegaríamos a algo muy similar. Lo único que cambiaría sería esta desigualdad. Ajá, déjenme la señalo.
Y de forma similar llegaríamos a esto. Y claro, también en el otro caso, o sea, si uno cree que pi a la, e a la pi es igual a pi a la e, llegaría a esta igualdad. Ajá. Pero fíjate, o sea, para deducir quién es más grande, quién es más pequeño, si son iguales, como que siempre llegas a esta forma. Logaritmo natural de un valor entre ese mismo valor. Logaritmo natural de un valor entre ese mismo valor. Sea cual sea el caso, haces eso. Llegas a eso, ¿no? Entonces, esto motiva a considerar la siguiente función. Definimos la función f de x igual al logaritmo natural de x entre x. Y como esto o esto es como estudiar su monotonía, tanto esta de aquí, esta desigualdad, como esta otra desigualdad, tiene que ver con la monotonía de esta función, entonces, ¿qué se les ocurre hacer? Pues vamos a estudiar la monotonía de esta función y posiblemente eso nos ayude, de hecho, eso nos va a ayudar a concluir quién es más choncho, si e a la pi, si pi a la e o e a la pi. Ajá. Entonces lo que sigue es ver la monotonía de esta función. ¿Cómo le hacemos con teoría de la derivada? Pues derivamos, exacto, como dice el compañero, vamos a derivar para ver su monotonía, justo. Entonces derivamos regla del cociente, derivada del numerador, ¿cuánto vale la derivada del logaritmo? 1 entre x por el denominador que es x, menos la derivada del denominador que es 1 por el numerador que es logaritmo natural de x, entre el denominador al cuadrado. ¿Qué nos termina quedando aquí? 1 menos logaritmo natural de x entre x cuadrada, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tenemos? Que f' de x, ¿cuándo es mayor que 0? F' de x es mayor que 0. Sí, solo sí. 1 menos logaritmo natural de x entre x cuadrada es mayor que 0. Pero eso es sí, solo sí. Y el denominador siempre es mayor que 0, ¿no? Entonces lo que hace falta es que el numerador sea mayor que 0. Esto es sí, solo sí. 1 es mayor al logaritmo natural de x. Vamos a borrar esto. Ah, no, todavía hay mucho espacio. Déjenme lo bajo. Ya casi acabamos, ¿eh? Ya falta un cachitito nada más. Y esto es sí y solo sí. ¿Cómo quitamos al logaritmo? Con la exponencial. E es mayor a x. ¿Ok? Entonces, esto es sí y solo sí. X está en el rayo 0, e. Ajá, porque el dominio de esta función es el 0, infinito. También el menos del 0, infinito es el dominio de esta función, ¿verdad? El logaritmo solo está definido en el 0, infinito. Entonces, la derivada es mayor que 0 cuando x está en el 0, e. Y con un argumento muy, muy similar, o sea, básicamente es repetir todo este procedimiento, pero solo hay que cambiar las desigualdades. Cuando la derivada es menor que 0, cuando este cociente es menor que 0, cuando el numerador es menor que 0, cuando 1 es menor al logaritmo, cuando a es menor que x, o sea, cuando x está en el rayo e, infinito. Entonces, de aquí, no, esto no lo borres, más bien bájalo. Entonces, de este argumento, se concluye que f es estrictamente creciente en 0, e y f es estrictamente decreciente en e, infinito. Ajá. Bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el ejercicio. ¿Qué podrían hacer? Ya con esto, ya ustedes pueden concluir quién es más grande, si e a la pi o pi a la e, porque fíjense, es estrictamente creciente en el 0, e, perdón, en el 0, e cerrado. Por la derecha. Y es estrictamente decreciente en el e, infinito cerrado por la izquierda. Ajá. Entonces, pi, ¿dónde se encuentra? Observa que pi,
pertenece al E, infinito. E es menor que pi, de hecho. Como ahí es estrictamente decreciente, f de pi es menor a f de E. Ajá, por ser estrictamente decreciente. Y de ahí simplemente hay que ir de reversa. O sea, ¿esto qué significa? ¿Qué significa que f de pi sea menor a f de E? Pues que logaritmo natural de pi entre pi es menor al logaritmo natural de E entre E. Pasan multiplicando. Suben la potencia. Logaritmo es estrictamente creciente y entonces concluye que pi a la E es menor a E a la pi. Ahí está. Ya quedó. Ahí está la prueba. ¿Sí? Ya la hice súper rápido, la verdad. Todavía falta otro inciso, pero bueno, ese ya queda como un ejercicio. Esa es la conclusión. Pi a la E es menor que E a la pi. Y ya. ¿Va que va? Bueno, ¿dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Sí? Esto nos sirvió como repaso, ¿vale? Entonces ya, hoy es el último día ¿puedes repetir ese último paso? Sí, claro que sí, mira. Acuérdate que el logaritmo es estrictamente creciente. Ajá. Entonces, pi a la E debe ser menor que E a la pi, porque el logaritmo, recuerda que es estrictamente creciente, preserva desigualdades. Imagínate que pasara la otra desigualdad. Pues aquí se daría la desigualdad contraria, lo cual es una contradicción por lo que hemos hecho aquí, por lo que hicimos arriba. Tampoco se puede dar la igualdad, porque si se diera la igualdad, estos dos valores tendrían que ser iguales, y no son iguales. Aquí tenemos que este es menor que este de aquí. Entonces, la única desigualdad posible es que pi a la E es menor a E a la pi. Y ahí está. ¿Va? Oiga, maestro, ¿y por qué lo dividió Vale. entre pi y Euler en las desigualdades? Ahí del lado ¿Por derecho. qué? Porque así definimos la función. Fíjate. Es el logaritmo natural de x entre x. Ajá. Vale. Y lo que queremos es comparar estos, ¿no? Estos valores. Porque vimos que comparar esto, en el fondo, es resolver este problema. Ver qué pasa con estos números. Si uno es menor que el otro, se da la igualdad. Por eso es que hicimos esa división. No, aún no subo estas notas. Esto, bueno, pues justo ahorita lo estamos escribiendo en el momento, pero ya en un rato lo subo. ¿Para qué va? Subo estos ejercicios para que los chequen con cuidado y cualquier duda, pues me pueden decir. ¿Va que va? Bueno, pues nos estamos viendo. Cuídense mucho. Bye, bye. Hasta luego.